En este video vamos a hablar sobre las principales teorías del comercio internacional. Vamos a ver en la parte inicial del curso que los grupos de teorías que se han construido de la economía internacional se pueden clasificar en tres, ¿cierto? Tenemos por un lado la teoría tradicional, la teoría nueva y la llamada teoría novísima. Los aspectos principales de estas teorías son los siguientes. La teoría tradicional, como podemos observar acá, se refería principalmente a que el comercio estaba originado por las diferencias entre países. ¿Qué quiere decir esto? Cada país tiene unas dotaciones diferentes de recursos. Por ejemplo, algunos países pueden tener más materias primas, o pueden tener más mano de obra, o más capital, o mayor tecnología. Eso hace que cada país se deba especializar en la producción de algunos bienes. Entonces, tenemos que, por ejemplo, un país como Colombia se puede especializar en la producción de café, o de petróleo, o de flores, o de plátanos. Un país como Japón puede especializarse en la producción de artículos electrónicos, dado que tiene mayor tecnología. Nosotros poseemos más recursos naturales. Entonces, estas diferencias, primero, de dotaciones de factores productivos y por ende de la producción de diferentes bienes, hace que a partir de estas diferencias entre los países surja el comercio. Entonces, cada país se especializa en la producción de unos cuantos bienes, los cuales va a exportar, y con el producto de esa exportación, con las divisas que reciba por esas exportaciones, va a comprar o va a importar aquellos productos que no produce dentro de su propio país. Esa, digamos, que es la base de las teorías tradicionales. Entonces, enfocadas en las diferencias entre países. Esa es como la clave acá. Son los países, según esta teoría, los que producen el comercio. Más adelante han surgido otro tipo de teorías que se conocen como la nueva teoría. Dentro de ese grupo de teorías se destaca la de Paul Krugman, que vamos a ver en el curso. Esta teoría ya tiene un cambio con respecto a la primera. Ya no se enfoca en países, sino en empresas. Entonces acá vamos a hablar de empresas. Porque en realidad son las empresas las que llevan a cabo el comercio, no los países, ¿cierto? Ustedes ya saben, la mayoría de productos son realizados por empresas, muchas de carácter privado, algunas de carácter público. Sin embargo, son las empresas las que llevan a cabo el comercio. Y acá va a haber un aspecto muy relevante según estas teorías que explica el comercio internacional, que son las economías de escala. ¿Qué son las economías de escala? Básicamente, una economía de escala es aquel fenómeno que se da cuando una empresa produce muchas unidades de un mismo bien. Por ejemplo, una empresa que produzca muchos automóviles. A medida que produzca más unidades del mismo bien, el costo unitario de cada unidad va a bajar. Y eso va a facilitar que esa empresa sea más competitiva. Por ejemplo, imagínense qué pasaría si una empresa tiene que hacer todas las inversiones en capital fijo para producir automóviles, pero apenas alcanza a producir 10 automóviles por mes. Entonces toda esa inversión, toda la maquinaria, la tecnología, el personal, todo ese costo habría que cargárselo a esos 10 automóviles que se producen al mes. ¿Qué significa eso? Que cada unidad, cada automóvil sería excesivamente costoso. Pero ¿qué pasaría si esta empresa, con esa misma capacidad instalada, con ese mismo número de trabajadores, con el mismo capital, las mismas máquinas, no produce 10 automóviles, sino que produce 10.000 automóviles? Eso implicaría que esos costos fijos que ya asumió la empresa no se van a diferir solamente en 10 automóviles, sino en 10.000. Eso significa que la unidad, cada automóvil, será mucho más barato en el mercado. Por lo tanto, esta empresa va a ser mucho más competitiva. Entonces, esta empresa de automóviles va a abastecer a su mercado interno, suponiendo que la empresa es colombiana, produciría automóviles para despachar y
para producir y despachar en Colombia y luego los podría despachar al exterior, los excedentes a un buen precio. Eso generaría comercio. Otra de las causas que menciona estas teorías para el comercio es la variedad, que nosotros como consumidores preferimos la variedad, queremos probar otros productos, ¿cierto? No significa que si en Colombia, por ejemplo, hemos toda la vida consumido la misma marca de detergente, en algún momento algunos consumidores, por el hecho de buscar variedad, van a querer probar un producto, un detergente importado. Entonces acá las grandes causas del comercio ya no son las diferencias entre países, sino las economías de escala. Es decir, algunas empresas se van haciendo muy grandes, producen muchas unidades a bajo costo, lo cual las hace competitivas y pueden exportar, y el deseo de variedad por parte de los consumidores. Ahora pasando al último grupo de teorías que se llaman teorías novísimas o muy nuevas. Estas teorías están mucho más enfocadas entonces en las diferencias entre empresas. Cuando hablamos de las diferencias entre empresas, ¿qué nos va a decir esta teoría? Nos va a decir dentro de cada sector económico, sector industrial, sector agropecuario, cualquier sector, sector servicios, siempre van a haber algunas empresas que se destacan sobre las demás. ¿Por qué se destacan? Porque son más innovadoras, porque invierten más en tecnología, porque pagan mejores salarios, porque resultan ser más competitivas que sus propios rivales dentro del mercado. Entonces supongamos, en Colombia tenemos un sector de textiles, vamos a suponer, de ropa interior. Dentro de esas empresas colombianas que producen ropa interior, algunas se van a destacar por encima de las demás. Vamos a pensar, por ejemplo, Leonisa. Logra posicionar su marca, es más innovadora, utiliza mejores materiales o paga mejores salarios, la tecnología de producción es más elevada que sus competidoras. Eso entonces significa que Leonisa va a tener la posibilidad de competir en mercados internacionales, que va a poder, por ejemplo, exportar, supongamos, a Estados Unidos, lo que muchas otras empresas productoras de ropa interior en nuestro país quizás no van a poder lograr. Entonces, las teorías novísimas están enfocadas en eso, en estudiar a estas empresas particulares, por qué algunas empresas logran exportar. Y nos dice entonces la teoría que el comercio internacional está explicado es por estas empresas que tienen unas características particulares que las hacen más competitivas que las demás y les permite exportar. Entonces, resumiendo, tenemos tres tipos de teorías para explicar el comercio. La teoría tradicional está enfocada en las diferencias entre países y la especialización de cada país en producir los bienes para los cuales tiene recursos. La nueva teoría, que nos habla más de las economías de escala, es decir, algunas empresas que producen grandes volúmenes a bajos precios y pueden exportar. Y la novísima teoría, que nos va a decir algunas empresas dentro de cada sector económico tienen unas características especiales que las hacen competitivas, y estas empresas van a poder llegar al mercado internacional. Esa es, digamos, la fuente dinamizadora del comercio. Entonces tenemos tres tipos de teorías que vamos a ampliar en el curso, pero que a grandes rasgos plantean lo que les acabo de mencionar.